Buenas, ¿cómo andan? Bueno, vamos a ver el transistor bipolar de juntura, ¿sí? Como les había comentado al principio de año, la segunda unidad de la materia consiste en ver al transistor bipolar. Principalmente nosotros lo vamos a usar en interfaces, ¿sí? Pero para poder utilizar el transistor bipolar de juntura en una interfaz, primero tenemos que ver un poquito qué es esto de un transistor bipolar de juntura, ¿sí? El transistor bipolar de juntura, o también más conocido como TBJ, es un componente que ustedes seguramente en algún momento ya soldaron, visto desde arriba. Se lo ve algo así, con tres patitas, ¿sí? Les habrán comentado o habrán escuchado, habrán visto el símbolo de este componente. Puede ser ese, o bien puede ser su compañero, que es el que vamos a ver hoy. Esta es la simbología. Esto sería una especie de encapsulado que se ve por fuera. No es el único, hay varios. Y el principio de funcionamiento consiste en que yo tengo que, de alguna forma, polarizar estos tres terminales, que se llaman base, colector y emisor. Pero bueno, antes de pasar a esto, que sería el símbolo final y cómo lo vamos a trabajar nosotros, primero vamos a ver un poquitito qué es lo que pasa por dentro, ¿sí? Fíjense que yo acá tengo un material tipo P++. ¿Qué quiere decir P++? P++ quiere decir que está muy dopado, o sea que la contaminación de partículas aceptoras, o sea, las impurezas aceptoras Na, es mucho más grande que la común cuando se hace un material tipo P. Es decir que tengo mucha concentración de lagunas acá. Más que en un material tipo P común y corriente, ¿sí? A ese material P++ se lo une con otro material tipo N. En este caso es un material tipo N común y corriente, ¿sí? Con la concentración de impurezas típicas de un material tipo N. Es decir, que tengo mayor cantidad de electrones que en un silicio puro, pero no lo tengo sobredopado. O sea, no tengo mucha más cantidad como tengo acá en las lagunas del material tipo P++. Y ese material tipo N también se lo une con otro material tipo P, en este caso, donde este material tipo P tiene una concentración de lagunas estándar, ¿sí? O sea, tiene la concentración de impurezas típica de una contaminación para un material como por ejemplo para hacer un diodo, ¿sí? Entonces tengo por un lado un material P muy dopado, o sea, con mucha concentración de laguna. ¿Qué me va a generar mucha concentración de laguna? Facilidad de corriente acá adentro, o sea, cuanto más portadores mayoritarios yo tengo más facilidad de generar una corriente dentro de este material. Por el otro tengo un material tipo N en el medio, donde tengo una concentración típica de electrones, o sea, tengo portadores mayoritarios, electrones libres, que pueden permitir la generación de una corriente electrónica, pero no está tan dopado como este. Y de otro lado también tengo un material P con una concentración estándar de laguna, ¿sí? Como vimos, en el medio de toda juntura, ¿qué aparecen? Aparece la zona de carga espacial, que es esta línea punteada que está acá. Y acá van a aparecer los iones, ¿sí? Del lado del material P aparecen iones negativos. Recuerden que los iones los simbolizábamos con un signo menos y un circulito. Los iones son cargas estáticas. No generan corriente, generan un campo. Y del lado del material P aparecen los iones del tipo positivo, ¿sí? Del material N, perdón, no del material P. Del material N aparecen los iones del tipo positivo. Con lo cual, acá aparece un campo eléctrico o un potencial eléctrico fieo. Después ahora vamos a ver qué es esto fieo. Y acá, ¿qué pasa? Nuevamente también tengo los iones positivos. Esperen que vamos a cambiar de vuelta de color. Tengo los iones
positivos del lado del material N, ¿sí? Material N. Y del lado del material P voy a tener los iones negativos, ¿sí? Esto está simbolizado de forma totalmente esquemática. No quiere decir que tengo exactamente la misma cantidad de iones de un lado que del otro. Simplemente para que apreciemos que tengo en la juntura del material N con el material P una zona de carga espacial y otra zona de carga espacial. Con lo cual voy a tener dos potenciales, ¿sí? Voy a tener un potencial phi EO, phi EB, perdón, phi EB, ¿sí? Voy a tener un potencial phi EB y voy a tener un potencial phi CE. Bien. Phi es potencial eléctrico. Bien, tengo dos junturas, una acá y una acá. ¿Cómo se llaman estos tres terminales? Bueno, estos tres terminales se llaman de la siguiente manera. Tengo el terminal que está en el material más dopado, se llama emisor. ¿Por qué se llama emisor? Porque tiene las lagunas, mayor cantidad de lagunas, y es el que se va a encargar de disparar lagunas hacia el otro lado. El otro material P, en este caso, que tiene una concentración estándar de lagunas, se lo va a llamar colector. ¿Qué es el colector? El colector es el que se va a encargar de recolectar justamente las lagunas que pasen del emisor hacia él. Y en el medio, este material tipo N con concentración estándar se llama base. Entonces tenemos emisor, colector y base. Pero bueno, según lo que vimos en la última clase, ustedes estarán pensando que armar esto así como está es lo mismo que hacer algo así. Donde acá en el medio le pongo una patita, que la llamo base, acá pongo una patita que la llamo colector y acá le pongo una patita que se llama emisor. O sea, esto en definitiva no deja de ser una juntura PN y esto no deja de ser una juntura PN. La única diferencia sería que esta juntura, emisor-base, por decirlo de manera, está un poquito más contaminada, pero en definitiva esto es como tener dos diodos. Ahora, nosotros sabemos que si estos son dos diodos realmente, y yo polarizo la juntura base emisora de la siguiente manera, la juntura base emisora de la siguiente manera, atención B, BBE, si queremos mayor que 0,7, ¿sí? Polarizo esto, este diodo conduce. Pero, si yo pongo acá una resistencia, RL, nunca, en este modelo así como está dibujado, nunca voy a poder tener corriente en este sentido. Esa corriente I siempre va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque acá tengo una juntura en inversa que no me permite pasar para aquel lado. Bien. ¿A dónde está entonces la magia del transistor? ¿Por qué decimos que esto es un dispositivo, termina siendo un dispositivo, transistor bipolar, ¿sí? Y que me permite generar corriente entre colector y emisor, o entre emisor y el colector. ¿Cómo obtengo esa corriente emisor-colector o colector-emisor? Bueno, la forma está en cómo está construido en realidad el transistor. Y la magia aparece acá. Yo acá tengo una separación, una distancia física, que la voy a llamar
W. W es ancho de base. ¿Qué es el ancho de base? Y el ancho de base no va a ser ni más ni menos que la distancia que hay. Física, ¿sí? O sea, separación. Esto se mide en micrones o nanómetros. ¿Está bien? Esto es físico. No es más ni menos que la distancia que hay entre la juntura emisor-base y la juntura base-colector. Si esta distancia es grande, o sea, si W es ancho, o sea, si en proporción es comparable W con el largo total de la pastilla, esto que tengo acá no deja de ser dos diodos en antiparalelo. Ahora, cuando W es chico, ¿sí? Cuando W es muy pequeño, o sea, es mucho más chico que el largo total de la pastilla, ahí es donde está la magia del transistor. Y ahí es donde aparece el efecto transistor que nos va a permitir poder generar corriente. O sea, con W muy chico, tengo un transistor. Simbólicamente hablando, es como si nosotros tuviésemos algo así. Como que los dos diodos se me superponen prácticamente. Estas junturas están casi una arriba de la otra. ¿Qué va a permitir eso? Y bueno, eso es lo que tenemos que ver ahora. ¿Por qué W tiene que ser chico? W tiene que ser chico para que pueda haber corriente de acá para acá. Bien. Entonces vamos a ver cómo polarizamos a este transistor. Bueno, entonces, vamos a polarizar esto. Dijimos que tenemos dos junturas. Si este es el emisor y tiene que mandar portadores para allá, o esa es la idea, por lo menos del emisor, esta juntura la vamos a tener que polarizar en forma directa. Con lo cual, voy a poner una fuente apuntando el positivo hacia allá. Vamos a poner una resistencia de base que va a actuar de limitadora de corriente, nada más y nada menos que eso. Esta fuente la vamos a llamar BBB. Y vamos a, del lado del colector, cerrar por ahora nuestro circuito de la siguiente manera. Vamos a poner acá una fuente más grande. Después vamos a ver bien por qué esa fuente suele ser más grande, que la vamos a llamar VCC, y acá le vamos a poner RC. Esta es la polarización típica de un TBJ, un transistor bipolar de juntura. Noten una cosa. ¿Cómo está la juntura base emisora? La juntura base emisora está polarizada en directa, mientras que la juntura base colectora, esta así como está, lo está de forma inversa. ¿Sí? ¿Por qué inversa? Fíjense que el potencial que yo estoy poniendo en la base respecto del colector es negativo del lado del material tipo P. Con lo cual quiere decir que yo estoy poniendo el diodo, supónganse el diodito este, que nosotros simbolizábamos base colector, lo estoy polarizando de la siguiente manera. Esta es la polarización de la juntura base emisora, base colectora. ¿Ven? Está en inversa. ¿Qué pasaba en una juntura inversa? Se ensanchaba la zona de carga espacial. Aumentaba este potencial y este campo eléctrico que crece acá. Pero lo vamos a ver en un ratito. Bien, con esta configuración, así como está, lo que ocurre en este material es lo siguiente. Fíjense. Asumimos polarización directa, asumimos que la tensión que hay acá, base emisora, tensión emisor base, perdón, porque estoy hablando de un material tipo P, que la tensión emisor base supera los 0,7. Es decir, que esta fuente junto con la caída de la tensión BRB, ¿sí? Esta fuente junto con la caída de la tensión BRB logra superar la caída de tensión acá mayor a los 0,7. ¿Para qué era eso? Para que la juntura esta que está en directa, ¿sí? Esta juntura en directa pueda generar corriente, pueda generar flujo de corriente.
Dada esa condición, nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener de este lado, voy a hacer un poquito de lugar, voy a tener una gran corriente de portadores de laguna, ¿sí? Una corriente grande de lagunas, JP o IP. La J se usa muchas veces para hablar de densidad de corriente cuando uno habla en materiales chicos. ¿Sí? Tengo una gran corriente de laguna. Esa corriente de laguna es una corriente producida porque esta juntura es tan directa, ¿sí? O sea, las lagunas que están acá van a pasar para este lado. Obviamente, como hay lagunas que caen en un material tipo N, donde hay muchos electrones, y yo acá estoy inyectando electrones a través de la fuente esta, ¿sí? Esta fuente me mete un electrón acá adentro. Miren que elegimos bien el color. Esta fuente inyecta electrones adentro de la base, ¿sí? Como estoy metiendo electrones, una parte de estas lagunas se van a recombinar, o sea, van a ocuparse con esos electrones. O sea que acá voy a tener una pequeña corriente chica, fíjense que yo la estoy dibujando muy chica, una pequeña corriente chica de electrones, ¿sí? O sea, tengo un pequeño flujo de electrones producto de que alguna de estas lagunas se van recombinando. Ahora, como W, que es una condición de diseño, W es muy chico, W es muy chico frente a quién, siempre lo mismo, W es chico frente a el largo total L, ¿sí? O sea, frente al total de la pastilla, W es muy chico, 10 veces más chico como por lo mínimo, por lo menos. O sea, si esto es 1 milímetro, W es 0,1 de milímetro, ¿sí? Obviamente que esto estamos hablando mucho más chico, estamos hablando del nanómetro o micrómetro. Pero para que se den una idea, la proporción W contra L, siempre W por lo menos 10 veces más chico que el largo total de la pastilla de silicio. Ese efecto hace que esta juntura, que está en inversa, como dijimos antes, polarizada por BCC, que tiene un campo eléctrico fuerte, porque se ensanchó producto de haber polarizado en inversa, agarre las lagunas que quedan acá dando vuelta, bien cerquita, ¿sí? Y este campo eléctrico, este potencial, lo envíe para allá. Y acá haya un flujo de lagunas, en aquel sentido, mucho más chico que el flujo que había en el emisor. O sea, el colector, producto de este campo eléctrico que se ensanchó por estar en inversa la juntura, el colector agarra las lagunas que quedan boyando cerca, o sea, las que no se recombinaron, que son más que las que se recombinaron, y las envía de vuelta para allá. Obviamente esta fuente BCC, ¿qué hace? Esta fuente BCC, además de ensancharme la zona de carga espacial, me inyecta electrones acá, ¿sí? Hace que ingrese un electrón acá, que puede ocupar el espacio de esta laguna, y ahí se produce el flujo de la corriente. Acá aparece una corriente colector IC, así en ese sentido. Acá aparece una corriente de base en ese sentido. Y acá aparece una corriente de colector, de emisor, perdón, en este sentido, ¿sí? Esto es lo que sería en corrientes convencionales, ¿sí? IC, IB y E son corrientes convencionales. Con lo cual nosotros podemos asimilar al transistor como un nodo, donde decimos que en ese nodo las corrientes se forman de la siguiente manera. Tengo un nodo, mi transistor es un nodo, a la cual ingresa la corriente de emisor, sale la corriente de colector y sale la corriente de base. Con una salvedad, la corriente de la base siempre es mucho menor que la corriente de colector. ¿Cuántas veces menor? Y la corriente de base se dice
que es HFE veces más chica que la corriente de colector. Entonces, la corriente de base es HFE veces más chica que la corriente de colector. Se dice que la corriente de base es igual a IC sobre HFE. Y ahora vamos a ver qué es ese parámetro HFE en el siguiente video.